Continuando con nuestra novena en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, hoy debemos hablar de la Santísima Virgen María de Guadalupe como la Virgen soberana. Y en primer lugar, ¿qué significa la palabra soberana? ¿A qué hace referencia? Y si uno busca la palabra soberano o soberana en el diccionario, va a aparecer que es un adjetivo que se le aplica a una persona que tiene una autoridad suprema e independiente, es decir, que no depende de nadie. Obviamente que esta independencia o el no depender de nadie no se le aplica a la Santísima Virgen María como se aplica a los hombres, porque en realidad la Santísima Virgen María se puede decir que tiene una autoridad independiente, porque justamente su voluntad está siempre al unísono con la voluntad de Dios. Y entonces, como la voluntad de Dios no depende de nadie, pues entonces se puede decir que la voluntad de la Santísima Virgen María, al estar perfectamente en sintonía con la voluntad de Dios, es también independiente. Y es justamente también una autoridad suprema, porque es una autoridad dada por Dios a su madre. Dada por Dios a su madre. Y creo que aquí tenemos que cambiar un poco o corregir, si es necesario, el modo en que entendemos a la Santísima Virgen María. El modo en que entendemos nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Porque justamente se puede correr el riesgo de entender nuestra devoción, nuestro cariño hacia la Virgen María simplemente porque es la Madre de Jesús. Ay, ¿qué está diciendo, Padre? Que no le tenemos que tener devoción y amor porque es la Virgen, porque es la Madre de Dios. No, ciertamente que sí, pero no es el único motivo. Porque de esa prerrogativa que tiene la Virgen, de ese privilegio que la Virgen tiene de ser la Madre del Señor, se siguen otros efectos que son importantísimos. Porque el hecho de que la Virgen María sea la Madre de Dios significa que hay un acto libérrimo de Dios por el cual Él eligió venir al mundo por María. Lo podría haber hecho de un montón de maneras distintas, pero de hecho lo eligió de esa manera. Eligió venir al mundo por María. De ahí que María es la Madre de Dios. Pero también de ahí se sigue que hay toda una dimensión nueva en nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Porque si el Señor vino por ella, si el Señor quiso unirse a los hombres de una manera singularísima, única, tomando una naturaleza humana, por medio de la Virgen María, nosotros debemos unirnos a Él por medio de la Virgen María. De la misma manera que el Verbo Eterno se une a la humanidad por medio de María, la humanidad entera debe unirse al Verbo por el nexo de María. Es ahí donde se entiende de una manera más profunda nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Y es por eso que María de Guadalupe se presenta como se presenta. Se presenta de esa manera porque justamente quiere unir a la humanidad con el Verbo de Dios, por medio de todos los signos que ella muestra en la tilma. No hace otra cosa que unir a la humanidad con Dios, unir a la humanidad con Cristo. De la misma manera que el Verbo se abajó para que nosotros pudiéramos reconocer en la persona de Cristo al Verbo eterno, al Dios hecho hombre,
De la misma manera, en la tilma, María de Guadalupe se muestra con todos los signos, de tal manera que el hombre pueda elevarse a Dios. Y eso es lo que su manto significa. El que sea la Virgen soberana se manifiesta justamente en el manto, que es un manto real. El color verdoso, ese verde único que se ve en el manto de la Virgen de Guadalupe, significaba justamente para los indígenas el cielo, era el color del cielo. Y el color de su túnica simboliza la tierra. Ella es la que une el cielo y la tierra. Es la Virgen soberana. Y por haber sido dada por Cristo en la cruz a toda la humanidad, he ahí a tu madre, pues entonces María de Guadalupe es la Virgen soberana, la que tiene autoridad sobre toda la humanidad, autoridad dada por el mismo Cristo, al decidir encarnarse en sus entrañas purísimas. Entonces, nuestra devoción a la Santísima Virgen María, el motivo por el cual María ejerce esta soberanía maternal sobre cada uno de los fieles, es para unirnos con Cristo. El único motivo es unir a los hombres con Dios. Como Dios se dio a los hombres por medio de María los hombres son dados a Dios, son llevados a Dios. Eso es lo que quiere Dios en su plan. Eso es lo que intenta Dios en su plan al darnos a María. Darnos en ella el medio de unión con Él. No hay posible unión con Dios si no es por María. Y esto es para todos. Y cuando digo unión con Dios, no digo solamente salvación, sino que significa la santidad. No hay santidad posible, no hay unión perfecta en la fe con Dios en esta vida si no es por María. No la hay. ¿Por qué? Porque Dios no eligió otro camino para venir a los hombres, eligió a María. Por ella tenemos que volver a Dios. Entonces, ese es el centro de nuestra devoción a la Virgen María. El alcanzar la unión con Dios en esta vida, la unión perfecta, la santidad. De vuelta, no estamos hablando solamente de entrar al cielo así a último momento, sino que estamos hablando de unión con Dios en la fe en esta vida. No hay posible unión sin María. Y es por eso que San Luis María Griñón de Montfort, cuando él describe las ventajas de la devoción a María, por qué deberíamos tener devoción a María, uno de los puntos que hace es justamente el enfatizar esto. No hay posible unión con Dios si no es en María. No hay posible. Y este es el quinto motivo, y a lo mejor los seminaristas los han escuchado muchas veces a esto ya, pero es algo que es importantísimo, es central en nuestra vida espiritual. San Luis María Griñón de Montfort dice que justamente esta devoción nos une a Cristo porque María es el camino más fácil, más corto, más perfecto y más seguro para la unión con Cristo. Dice San Luis María, se pueden intentar otros muchos caminos. Muchos pueden pensar que la devoción a la Virgen María nos separa de la devoción a Cristo, de la unión con Cristo, como que nos distrae, como que saca nuestra mirada de Cristo por centrarla en María. Lo cual, dice, es una falacia, es una mentira. Porque ¿por qué Dios en su infinita misericordia va a elegir a la Santísima Virgen María para traernos a su Hijo si después
nos va a querer distraer de Él. Es una falacia. Por eso Él dice, centrémonos en María, porque ella es el camino, la conexión, si se quiere, más fácil, más corta, más perfecta y más segura con nuestro Señor Jesucristo. Si vamos por María, nos uniremos a Cristo, indefectiblemente. Nunca nos vamos a distraer de Él. Dice San Luis María, la Virgen María es el camino más fácil, es el camino más abierto por Jesucristo al venir a nosotros. Es el camino abierto por Jesucristo, es el camino que Él diseñó, es el camino que Él abrió al venir a nosotros y en que no hay obstáculo para llegar a Él. Es un camino de doble vía. Es el camino que Él elige para venir a los hombres. Es el camino que Él designa también para que los hombres vuelvan a Él. Ciertamente que se puede llegar a Jesucristo por otros caminos, dice Él, pero serán caminos menos fáciles, serán caminos con más dificultades, serán caminos con más cruces. Y luego dice San Luis María, ¿es que acaso el camino por María no va a tener sacrificios, no va a tener cruces, no va a tener sufrimiento? Sí, las va a tener. Sí van a haber cruces, sí van a haber sacrificios. Pero Él dice, para el devoto de María, estas cruces, estos sacrificios serán dulces, porque siempre tendremos el auxilio maternal de nuestra Madre. Dice textualmente, claro que también aquí encontramos rudos combates y grandes dificultades a superar, pero esta bondadosa Madre y Señora se hace tan cercana y presente a sus fieles servidores para iluminarlos en sus tinieblas, esclarecerlos en sus dudas, fortalecerlos en sus temores, sustentarlos en sus combates y dificultades, que, en verdad, este camino virginal para encontrar a Cristo resulta de rosas y mieles comparado con los demás. Resulta de rosas y mieles. Y luego dice más adelante, resulta que los más fieles servidores de la Virgen María, sus preferidos, reciben de ella los más grandes favores y gracias del cielo, que son las cruces. Fíjense, Él no está diciendo no van a haber cruces, está diciendo las van a ver, pero sostengo que los servidores de María llevan estas cruces con mayor facilidad, con mayor mérito, con mayor gloria. Con mayor facilidad, con mayor mérito, con mayor gloria. Puede haber otro camino, pero el camino que Dios nos dio, el camino que Dios eligió en su infinita providencia, es el camino de la Virgen María. En segundo lugar, Él dice que es el camino más corto. No es solo el camino más fácil, sino el más corto para llegar a la unión con Cristo. Esta devoción, Él dice, a la Santísima Virgen, es camino corto. Y es camino corto en dos sentidos. Es camino corto en cuanto que uno no se extravía, porque siempre va en la ruta segura. Y es el camino más rápido. Entonces, no solo no nos extraviamos, sino que más rápidamente adquirimos la perfección. Él dice textualmente, se adelanta más en poco tiempo de sumisión y obediencia a María que en años enteros de hacer nuestra propia voluntad y apoyarnos en nosotros mismos.
Fíjense qué importante. Muchas veces pensamos que la devoción, que la santidad depende toda de nosotros, de nuestras fuerzas, de lo que nosotros hacemos. Sin embargo, San Luis María dice, se adelanta en poco tiempo de sumisión y obediencia a María, que en años enteros de hacer nuestra propia voluntad y apoyarnos en nosotros mismos. Porque el hombre obediente y sumiso a María cantará victorias señaladas sobre sus enemigos. Victorias grandes sobre nuestros enemigos. Estos ciertamente querrán impedirle que avance, hacerle retroceder o caer, pero con el apoyo, auxilio y dirección de María, sin caer, sin retroceder ni detenerse, avanzará a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La voluntad de María y la voluntad de Dios están siempre al unísono. Si hacemos la voluntad de María, si nos entregamos a sus manos, si nos hacemos verdaderos devotos de María, pues entonces pasará esto. Nuestra voluntad también estará al unísono con la voluntad de Dios. Nuestras fuerzas serán las fuerzas de Dios. Como decía Santa Teresa de Ávila, Teresa sola no puede nada, Teresa y Dios lo pueden todo. Lo mismo podemos decir. Nosotros y María lo podemos todo. Es lo mismo que decir, nosotros y Dios lo podemos todo. Es el camino más corto. ¿Cuál crees que sea el motivo, dice San Luis María, de que Jesucristo haya vivido tan poco tiempo sobre la tierra y que haya pasado tantos años en sumisión a María? Pues fíjense, vivió 33 años, de los 33, 30 vivió con María. Sumiso a la voluntad de su madre. Piénsenlo. ¿Por qué el Señor nos habrá dado ese ejemplo? No nos querrá decir que tenemos que ser sumisos a María para ser sumisos a Dios. Es el camino más corto. Es el camino más perfecto. Es el camino más perfecto, el que menos faltas tiene. Esta devoción a la Santísima Virgen María es camino perfecto para ir a Jesucristo y unirse a Él, porque María es la más perfecta y santa de las puras criaturas, y Jesucristo, que ha venido a nosotros de la manera más perfecta, no tomó otro camino para viaje tan grande y admirable, que María. Es el camino más perfecto. ¿Hay otros caminos? Puede haberlos. ¿Serán tan buenos y perfectos como este? No. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió. Y si Dios eligió ese camino, ¿por qué elegir otro? El Altísimo, el Incomprensible, el Inaccesible, el que es, ha querido venir a nosotros, gusanillos, que no somos nada, por medio de María. Vino a nosotros por medio de María. El Altísimo, dice San Luis María, descendió de manera perfecta y divina hasta nosotros por medio de la humilde María, sin perder nada de su divinidad y santidad. Del mismo modo, nosotros debemos subir pequeñuelos al Altísimo por medio del perfecto camino de María. El Altísimo descendió del cielo hacia nosotros. Nosotros debemos ascender a Dios, unirnos a Él por medio del camino de María. El Incomprensible,
aquel que no podemos comprender, que no podemos abarcar con nuestra limitada inteligencia. El incomprensible se dejó encerrar, se dejó abarcar perfectamente por la humilde María, sin perder nada de su inmensidad. Fíjense cómo lo que decíamos el otro día, María fue el primer tabernáculo, el primer sagrario. Abarcó al incomprensible en su seno purísimo. Del mismo modo, nosotros debemos dejarnos contener y conducir perfectamente y sin reservas por la humilde María. Ella lo abarcó, lo encerró, por así decirlo, a Dios en su seno purísimo. Nosotros debemos dejarnos encerrar por María. Nos debemos dejar guiar por ella hacia el Altísimo. El inaccesible se acercó y unió estrecha, perfecta y aún personalmente a nuestra humanidad por medio de María. El inaccesible se acercó, se unió, se hizo nuestro, como dice Juan Pablo II, en cierta manera se dejó apropiar por los hombres en el seno maternal de María, sin perder su inmensidad, sin perder nada de su majestad. Del mismo modo nosotros, por María, debemos acercarnos y unirnos a Dios. Finalmente, dice San Luis María, el que es, quiso venir a lo que no es. Aquel que es toda suma de perfección, el que es en el modo más supremo, más acabado, más perfecto, se quiso unir a lo que no es nosotros, por medio de María. Esto lo realizó perfectamente, entregándose y sometiéndose incondicionalmente a la joven María. El que es. Del mismo modo nosotros, aunque no seamos nada, aunque no somos nada, podemos por María llegar a ser semejantes a Dios por la gracia y la gloria. Por eso debemos entregarnos perfecta y totalmente a ella. Finalmente dice San Luis María, abridme un camino nuevo para ir a Jesucristo. Es decir, muéstrenme un camino distinto para ir a Jesús. Y pónganle a ese camino todo lo que quieran. ¿Vieron cuando ustedes, si se tienen que hacer el sándwich perfecto? El sándwich es perfecto. Pónganle todo lo que quieran. Abridme un camino nuevo para ir a Jesús. Embaldosado con todos los méritos de los bienaventurados, adornado con todas sus virtudes heroicas, iluminado y embellecido con todos los esplendores y bellezas de los ángeles, y en el que se presenten todos los ángeles y santos para guiarnos, para defendernos y para sostener a quienes quieran andar por él. O sea, es un camino espectacular el que está describiendo. Todo. Mérito de los ángeles, asistencia de los ángeles, mérito de los santos. Dice San Luis María, afirmo abiertamente, con toda verdad, que antes que tomar camino tan perfecto, prefiero seguir el camino inmaculado de María. Prefiero seguir el camino de María, porque ese es el camino que Dios eligió para venir a nosotros. La eligió a ella y por eso la hizo soberana. Finalmente, es el camino más seguro. Es el camino más seguro. ¿Por qué? Porque es el camino que Dios en su omnipotencia y en su infinita sabiduría eligió.
Elegir el camino de María es elegir el camino de Dios. Elegir el camino de nuestra Madre es elegir precisamente lo que Dios eligió en su infinita misericordia y sabiduría. Elegirla a ella es elegir a Dios. Elegirla a ella es elegir lo que Dios eligió. Por lo tanto, es el camino más seguro. Es el camino más seguro. Esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, así como el de éste es llevarnos al Padre Eterno con toda seguridad. Por lo tanto, no se engañen las personas espirituales creyendo falsamente que María impida llegar a la unión con Dios. Y aquí es justamente San Luis María va a, por así decirlo, a desmenuzar lo que les acabo de decir. Si es lo que Dios eligió, ¿por qué vamos a elegir otra cosa? Porque ¿será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular, estorbe a las almas a alcanzar inestimable gracia de la unión con Dios? ¿Será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia y tan unida y transformada en Dios que lo obligó a encarnarse en ella, impida al alma vivir unida a Dios? Sí, después de todo lo que Dios hizo por ella, para darnos a Jesús por medio de ella, ¿por qué vamos a elegir otro camino? ¿Por qué vamos a cuestionar la elección de Dios? Si Él es infinita sabiduría, y en su infinita sabiduría y misericordia y providencia eligió este camino, ¿no será acaso que es el mejor? Ciertamente que la vista de las otras criaturas, aunque santas, podrá en ocasiones retardar la unión divina, pero no María. María nunca lo retrasará. María siempre nos llevará seguramente a su Hijo Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, tenemos que en nosotros mismos, en nuestra vida espiritual, fomentar más aún la devoción a nuestra Madre del Cielo, porque ella es la soberana. Ella es a la que Dios le ha dado la tarea de llevarnos a Él, la tarea de unirnos a Jesucristo íntimamente, de un modo intimísimo. Por eso pidámosle a ella, a nuestra Madre del Cielo de Guadalupe, que nos ayude siempre a fomentar nuestra devoción a ella, para que podamos unirnos en esta vida con Jesús en el cielo y gozarnos eternamente con Él, con nuestra Madre de Guadalupe y con todos los santos en la eternidad del cielo. Que así sea.